Seguimos en vivo en Mañana Sí, 13 minutos pasaron de las 9 de la mañana y el tema impositivo, el tema de tributario siempre está dando vueltas, sobre todo en este contexto en el que, por ejemplo, se diga que viene o no viene el impuesto a las ganancias, vuelve o no vuelve el impuesto a las ganancias, el tema del llamado a la rebelión fiscal de Expert en la provincia de Buenos Aires y la respuesta también de el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y es un tema que uno, viste, nunca termina de entender si se pagan muchos impuestos, si se pagan pocos o muchos impuestos. Para hablar de esto estamos en comunicación telefónica con César Litvin, él es tributarista y socio del estudio Lisicki, Litvin y Asociados. Muy buenos días, César. Lucía Genovesi te saluda. Buen día, Lucía, un gusto saludar a todo el equipo. No, gracias a vos por atendernos. César, la primera pregunta es esa, es ¿cómo ves vos al sistema impositivo en la Argentina? ¿Se pagan muchos impuestos? ¿Se pagan poco? ¿Qué análisis macro podrías hacer al respecto? Es muy simple, el análisis macro es que hay una gran cantidad de tributos porque nación, provincias y municipios tienen facultades para cobrar tributos. Ya hay más de 150 tributos, una enormidad de complejidad del sistema tributario, y además la presión fiscal es muy alta, con lo cual me parece que logrado el equilibrio fiscal, lo que hay que hacer inmediatamente de ese equilibrio fiscal y con mucha austeridad del gasto público, solo enfocado a los gastos más esenciales, lo que hay que hacer es bajar los impuestos y bajar la cantidad de tributos, porque además el sistema tributario está contaminado porque algunos de esos tributos que recaudan mucho son distorsivos, afectan mucho la actividad económica. Por ejemplo, el impuesto sobre los ingresos brutos, que es un impuesto provincial y que llena todos los casilleros del peor impuesto de un sistema tributario, afecta a los consumidores porque se va repotenciando en el precio en cada parte de la actividad económica, y es un impuesto que recauda mucho en las provincias, pero que es totalmente distorsivo, afecta a las exportaciones porque van metidos en el precio en cada una de las etapas económicas. El segundo impuesto muy distorsivo es el impuesto a las exportaciones. Claro, recauda mucho, pero la verdad es que nuestros productores y nuestros exportadores están en situación de desventaja para competir con otros países, porque son muy pocos los que lo tienen. Ni Chile, ni Brasil, ni Uruguay, ni Paraguay lo tienen, con lo cual es un impuesto que afecta a nuestra competitividad. Y en tercer lugar está el impuesto a los débitos y créditos bancarios, que es un impuesto que no mide capacidades económicas sino transacciones, con lo cual hay mucho para hacer, pero claro, hay etapas. Una primera etapa es esperar o hacer política para que se logre un equilibrio fiscal. Hay que terminar con el despilfarro. Hemos visto en las noticias muchísimos casos de gasto del Estado que no es esencial. Hemos visto también, y se están destapando casos de corrupción. Cada vez que sucede eso es con el sacrificio de los contribuyentes, porque son los contribuyentes los que financian ese tipo de gastos o ese tipo de desvíos de gastos. Me parece que hay mucho por hacer, y el rigor de verdad, cuando se bajen los impuestos, ya ha pasado en otros países del mundo, es más posible, es más factible que vengan inversiones, que se cree empleo, que aumente el consumo, aumente la actividad económica y pueda de alguna manera reducirse la cantidad de planes sociales. Ahora, César, te pregunto, porque en este contexto de, digamos, de recorte o de ajuste de gastos, esto que vos decías, bueno, cada municipio, cada provincia tiene la potestad de poner los impuestos o sacar los impuestos que quiera. Digo, ¿es una tentación por parte de las jurisdicciones aumentar los impuestos para abultar un poco la caja que se le recorta, en este caso desde el Ejecutivo? Es lo que han hecho en los últimos tiempos, y ahora que ha habido más recortes de parte del gobierno central, algunos municipios y algunas provincias, recién estabas hablando del tema de rebelión fiscal, en lugar de hacer el esfuerzo
esfuerzo de austeridad, de gasto público, están queriendo sacar más dinero a los contribuyentes. El impuesto inmobiliario es un ejemplo claro. Ha aumentado exponencialmente el impuesto de un año a otro y no creo que los contribuyentes que paguen ese impuesto hayan tenido un incremento similar en sus ingresos, con lo cual cada vez el impuesto le absorbe más sacrificio al contribuyente, donde el bolsillo es uno. Entonces tiene que pagar impuesto inmobiliario, tiene que pagar impuesto a las patentes, y hablando de impuesto a las patentes, en la provincia de Buenos Aires llega hasta un 5% del valor del auto. Eso representa que cada 20 años hay que regalarle un auto a la provincia de Buenos Aires. Ahora te consulto, voy a seguir con el tema de la provincia de Buenos Aires porque ahí digo, un diputado que llamó a la rebelión fiscal, es decir, a no pagar estos aumentos en los impuestos. ¿Qué consecuencias puede tener para la ciudadanía no pagar el impuesto inmobiliario o el automotor que vos decías recién? Bueno, es muy importante, Lucía, esta pregunta, porque una rebelión fiscal no es gratis. No es gratis, ¿qué significa? Hemos visto antecedentes mundiales, rebeliones fiscales, siglo XIV, la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos. Ninguna rebelión fue gratis, pero se lograron cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Aquel contribuyente que no quiere pagar el impuesto inmobiliario y que no quiere pagar el impuesto a las patentes, tiene que ir a reclamar judicialmente. Pero existe un sistema judicial de la Edad Media en la Argentina para este tipo de tributos, que significa primero pague y después discuta, con lo cual se pulveriza el derecho de defensa, porque el primero pague y después discuta significa de que si tengo que pagar ahora, digamos, cuando recupere, si es que un juez me da la razón, voy a cobrar moneditas con el efecto de la inflación y del paso del tiempo a la justicia. Lo que hay que cambiar, y creo que es bueno poner sobre la mesa este debate, este sistema de defensa del contribuyente. Es estéril que el contribuyente para discutir tenga que pagar, y si no paga, le van a embargar las cuentas, le van a inhibir los bienes, con lo cual digo, también, además de exigir a nuestros gobernantes que sean mucho más austeros con la nuestra, como se dice ahora, me parece que también es muy importante asegurar, en casos en que alguna jurisdicción provincial, municipal o la misma nación, pero la nación existe ese sistema suspensivo, pero digo, cuando alguien que se va de mambo con la cantidad de impuestos que exige y la alta presión fiscal, el contribuyente pueda defenderse sin pagar previamente, claro, y en una forma mucho más expeditiva. Recién hablabas vos de la importancia de bajar impuestos para generar confianza en las inversiones y demás, o eliminar impuestos y demás. Hay un tema que es recurrente, sobre todo en este último año casi podríamos decir, que es el impuesto a las ganancias, que se dio de baja, podríamos decir, se eliminó la cuarta categoría y que ahora el gobierno siempre está como ahí viendo si lo restituye, si no, porque evidentemente es un ingreso de dinero fuerte para el Estado. Preguntarte a vos tu opinión sobre este impuesto, sobre el peso que tiene para el Estado Nacional, y también esta cuestión que creo que te leí, que existe la posibilidad de que se pueda cobrar retroactivo por el modo en el que se eliminó la cuarta categoría. A ver, empiezo por lo último para dar más tranquilidad. Dale. El proyecto que está circulando no establece en forma práctica un pago retroactivo. Bien. O sea que si es aprobado va a ser hacia adelante. O sea que aquellos que pagaron de menos o no pagaron por estar con un mínimo no imponible mucho más alto, que fue establecido en plena época electoral, como plan platista, etcétera, no van a tener que pagar nada hacia atrás, sino que se aplicaría en la medida que sea aprobado hacia adelante. Ahora, el impuesto a las ganancias en todas partes del mundo existe. El que estuvo vigente antes y el que está vigente ahora, que se llama impuesto cedular,
genera muchas distorsiones, porque alguna gente queda fuera y básicamente la distorsión mayor es con los autónomos, que a igual remuneración pagan mucho impuesto respecto de un asalariado que paga mucho menos que un autónomo. Entonces, creo que es importante reformular lo que existía antes y también reformular lo que existe hoy, porque la clave en todo es estar en igualdad de condiciones al igual ingreso. Y hay que partir de la base que el autónomo también es un laburante, también es un trabajador, incluso en situaciones más desventajosas, porque no tiene aguinaldo, no tiene indemnizaciones, no tiene vacaciones, con lo cual es otro laburante más, y distinguirlos haciéndole pagar más impuestos salariados no hay ninguna razón ni jurídica ni económica que lo justifique. Y por el otro lado, la clave también para que el impuesto a la ganancia sea un impuesto digerible, porque digo digerible porque a nadie le gusta pagar impuestos, pero tiene que contemplar buenos mínimos no imponibles razonables. Claro. ¿Qué es el mínimo no imponible? De la remuneración de un trabajador, ¿sí? Una parte de esa remuneración la tiene que destinar a su subsistencia, con lo cual no tiene capacidad económica para pagar el impuesto, porque tiene que destinar una parte importante de su remuneración a la subsistencia. Ahora, lo que exceda ese monto, bueno, es lo que se llama mínimo no imponible. Lo que hemos vivido los últimos años, yo diría décadas, es mínimo no imponibles que se quedaban retrasados por la dinámica inflacionaria. Entonces, la situación de los trabajadores es que los precios de su sustento subían por el ascensor, los salarios se recomponían por la escalera, y el mínimo no imponible quedaba en planta baja, con lo cual cada vez tenían que pagar más impuestos sin tener más capacidad económica. Claro. Te hago la última y te aprovecho de tu generosidad. Se habla de un tope promedio de 1.200.000. En esto de, bueno, que sea un mínimo pagable, un impuesto pagable o que no afecte a la familia. ¿Te parece que está bajo este piso? Porque digo, queda siempre desactualizado hasta que actualizan el mínimo no imponible y demás. ¿Pero te parece que arrancaría bajo ya de por sí? Mira, sí, la respuesta es sí, pero el proyecto establece actualización trimestral, por lo cual para abril ya habría que contemplar la inflación de enero, febrero y marzo. Pero bueno, la clave es en medir bien cuál sería el mínimo no imponible. Quiero decir que parte de esta polémica es porque los gobernadores, cuyo impuesto se coparticipa a las provincias, vieron reducidos sus ingresos por el efecto de ganancias, y ahora están reclamando que quieren seguir recaudando ganancias, y por eso el tema es polémico. Pero respondo de que sí es bajo, sí es bajo, y que la actualización es trimestral, con lo cual deberíamos ver cómo va la inflación de marzo para ver el sistema de actualización enero, febrero, marzo para la vigencia de abril, ¿no? César, te agradezco un montón este rato con nosotros. Adiós, buena jornada. Igualmente. Pasaba César Litvin, tributarista por Mañana Sí.